Muy buenos días a todos y a todas. En este acto simbólico, muy sencillo, un acto de memoria, un acto de reconciliación, para honrar la memoria de las víctimas de nuestro conflicto, pero también la valentía de quienes en su momento decidieron optar por primera vez en Colombia por un proceso de paz. Se dice con razón que la única manera de liderar en la vida es liderar con el ejemplo. Y esa fue la decisión muy valiente de los hombres y mujeres que en su momento, desde el M-19 y desde el gobierno nacional, tomaron la decisión de apostarle al primer proceso de paz que se hizo en Colombia, al primer acuerdo político para una desmovilización de una organización armada, ilegal, para que se reincorporara a la política, para que tuviera garantías para defender sus intereses y no desde las armas. Desde entonces hasta hoy, mucho ha avanzado Colombia en el camino de encontrar por las vías del diálogo, de los acuerdos políticos, del desarme, la desmovilización, la reincorporación. Muchas víctimas se han ahorrado a nuestro país, pero no siempre se ha honrado la memoria ni de las víctimas de Colombia para continuar caminando por el camino de la paz, para continuar por el camino de la reconciliación y sin duda para continuar por el camino de tantas reformas y cambios políticos, sociales y económicos que aún hoy son una deuda con la sociedad colombiana. Que esa decisión era osada, era difícil, que las garantías no han sido plenas, lo constatan algunas de las sillas vacías en este evento. Si la paz hubiera sido plena y con las garantías ofrecidas, Carlos Pizarro debería estar presidiendo este evento, pero no está. O José Antequera podría estar presente en este evento, pero desafortunadamente no está. O Álvaro Gómez debería estar presidiendo este evento, pero desafortunadamente no está. Y así podríamos nombrar a muchos que desafortunadamente han seguido siendo víctimas hasta hoy de este conflicto absurdo, ilógico, innecesario, cuando por los caminos de la lucha política y democrática deberíamos estar obteniendo los resultados, los cambios que la sociedad colombiana aún reclama, con razón. Perseverar en obtener por la vía de la paz, de la reconciliación y el diálogo y la lucha política legítima es un camino no exento de riesgos. Los cambios que logró el primer proceso de paz, los cambios plasmados en la Constitución del 91. La Constitución del 91 y la Asamblea Constituyente que le dio origen fue sin duda uno de los principales logros de todo el proceso de paz de los 90. No solo del M, sino de muchas otras organizaciones también, y de muchos ciudadanos que nunca tomaron las armas, pero que defendieron con su voz, con su ciudadanía y con su voto, que esos cambios se produjeran, que esa Asamblea Constituyente se convocara y que esa Constitución del 91 fuera posible. Aún hoy luchamos porque sea una realidad el Estado laico que consagró la Constitución del 91. Aún hoy luchamos porque sea realidad el derecho y el deber de la paz que consagró la Constitución del 91. Aún hoy luchamos por los cambios sociales y económicos que el Estado social de derecho que consagró la Constitución del 91 previó, protegió. Aún hoy luchamos por los derechos que esa Constitución consagró. Y aún hoy luchamos por defender y mantener en pie los mecanismos legales y políticos de defensa de esa Carta de Derechos que es la Constitución del 91. No ha sido fácil. No ha sido fácil tener las garantías a la vida, a la lucha política, a la organización democrática, a la movilización social. Pero en estos 30 años yo creo que el balance es sin duda positivo. Que el país que tenemos hoy, aunque no sea perfecto y no sea justo y los derechos no sean plenos,
es un país con mucha menos violencia que la que tuvimos quienes vivimos las épocas muy aciagas de los 80s o de los 90s. Y que esta generación, sobre todo, una generación a la que le estamos entregando la población que hoy están haciendo en Bogotá, la que tendrá 18 años en el 2008, cuando Bogotá cumpla 500 años, es una generación que merece y que necesita que le demos otra vez el lastre de las disputas del pasado, de las disputas del siglo XX, sino que le permitamos ser por primera vez la generación verdadera del siglo XXI. La generación que no tuvo que luchar porque haya paz, ni por acabar una guerra, ni por desmovilizar a nadie. Derechos básicos, como el de la salud o el de la educación. Deberíamos proponernos todos que esa generación que está naciendo en nuestra ciudad en este año y que podrá votar por primera vez en el 2038, cuando Bogotá llegue al medio milenio, sea una verdadera generación del siglo XXI. Una generación que tenga los derechos de primera infancia, la educación de calidad y gratuita, la educación superior, las oportunidades de innovación, de emprendimiento, de empleo, que les permitan desarrollar su pleno potencial. Una generación que no tenga que salir a convencer a los demás de que la crisis y el cambio climático es una realidad, sino que actuó frente a él con el conocimiento científico, con la organización colectiva que la Constitución les daba para poder mitigarlo, prevenirlo, adaptarnos. Una generación que ya no quemará diésel y gasolina porque tendrá un transporte masivo limpio y preferirá bicicleta o caminar o ese transporte masivo limpio a quemar diésel y gasolina. Una generación que podrá tener en el conocimiento su principal instrumento de enaltecer su dignidad humana, de desarrollar su pleno potencial. Quienes con visión hace 30 años lucharon por ser el primer acuerdo de paz, pensaron en esa Colombia y sabían y eran plenamente conscientes de que esa Colombia no sería posible si ellos no deponían las armas, si la guerra no se acababa, si la confrontación armada y violenta no terminaba. Y por eso esa decisión era una decisión valiente, era una decisión llena de esperanza en su momento, pero era también una decisión visionaria, sobre todo en esa América Latina y en esa Colombia en la que se tomó, en la que todavía exaltar la lucha armada era un camino, y era un camino político con mucha legitimidad en su momento, hace más de 30 años. Tener la visión, la audacia, la valentía de convencer no solamente a sus propias tropas, sino al gobierno de entonces, a la sociedad colombiana de entonces, de que sin dejar las armas, sin deponer la violencia y sin optar por los caminos de la política, esa Colombia que acabo de describir, que todavía queremos construir para una generación hacia el futuro, era posible. Fue una decisión muy audaz, muy valiente, muy visionaria, no solo para su momento, sino para nuestro momento. Más de 10 procesos de paz han ocurrido desde entonces. Luego, liderar con el ejemplo sí valió la pena. Valió la pena para motivar a muchos otros que habían optado por la vía armada de que lo hicieran, de que también siguieran el camino de la lucha política desarmada, sin violencia, con organización y movilización política. Y ha servido también para hacer en el conjunto de nuestra sociedad, para convencer a la ciudadanía colombiana de que siempre será mejor por el diálogo, por el desarme, por la construcción de paz conjunta, por la reconciliación, que por el mutuo señalamiento de confrontación armada, que por la mutua victimización. Es increíble que aún hoy, 30 años después, tengamos que tratar de convencer a muchos todavía de que ese es el camino, de que la paz siempre fue y siempre será el camino. Aún hoy tenemos a muchos ciudadanos y a muchos líderes por convencer de que es el camino.
democráticas, sociales, económicas pendientes, nunca querrá decir ni querrá poner en duda que optar por el camino del desarme, de la desmovilización, la conciliación y la paz era el camino correcto. No habríamos conquistado una constitución como la del 91 si no hubiera sido por el camino de la paz. No vamos a tener que ser posible si no es por el camino de la paz y de la reconciliación. Yo siempre he apreciado sobre todo no solo la valentía de las armas, la generosidad de ellos, pero también de las víctimas. A lo largo de estos años hemos tenido la oportunidad, yo que soy una afortunada de país, que no he sido víctima nunca del conflicto armado, siempre me ha sorprendido la generosidad de quienes sí han sido víctimas de este conflicto, en cualquier sentido. O porque se desmovilizaron, le cumplieron a la paz y terminaron siendo víctimas de la violencia porque no se honró la paz. O hay quienes en los campos y ciudades civiles, ciudadanos inermes, terminaron pagando la violencia y la confrontación. Siempre he agradecido su infinita generosidad, disposición a que ellos no nuestra sociedad. ¿Cuánto le cuesta hasta hoy pedir perdón? Lo más simple de todo el proceso, más simple que dejar las armas, más simple que desmovilizar y reincorporar a la vida civil, política y democrática a miles de hombres y mujeres, más simple que perseverar en la violencia. Y es increíble cómo hasta hoy la construcción de verdad, de memoria, el pedir perdón sin peros, conciliación es posible y es necesaria. Es necesaria justamente para que todas las luchas democráticas, sociales y económicas pendientes sean posibles, para que podamos avanzar más en ellos, para que no tengamos que destinar recursos a investigar crímenes atroces, sus víctimas reciban reparación integral, justicia en nuestro sistema de justicia transicional, y verdad y memoria y garantías de no repetición. No seguir causando una víctima más debería ser nuestro propósito elemental, no seguir causando una víctima más. Y por el contrario, cumplir lo plasmado en cada uno de los acuerdos de paz que se han hecho. En este primer acuerdo de paz hace 30 años, por ejemplo, leía
ayer, en estos días, refrescando mi memoria sobre los textos de los acuerdos, muchos de los documentos que firmaron en su momento. Se decía, por ejemplo, desde entonces, y creo que se ha reiterado en varios de los, que era necesario que políticas como la política de lucha contra se cambiara, se modificara. Y aquí seguimos 30 años después, perseverando en la misma política equivocada, en la misma política que nada resuelve y todo empeora, en la misma política que no ha construido Estado, ni ciudadanía, ni oportunidades de ingreso y mercado legal en la Colombia rural, que en vez de incorporar a nuestros campesinos a unas opciones de vida distinta, los criminaliza, los expulsa cada vez más a territorios cada vez más alejados, más difíciles. Eso para nombrar solo un ejemplo de las muchas tareas pendientes que aún tenemos, que se pidieron desde el primer acuerdo de paz que se hizo hace 30 años y aún sigue siendo una tarea pendiente. Ni qué decir con el cúmulo de tareas que tiene todavía el sistema de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Saldar esa cuenta, doblar esa página, honrando la memoria y la verdad, con justicia, llamando las cosas por su nombre. Los secuestros son secuestros. Y no es trivializando el lenguaje, ni llamando a las cosas por un nombre distinto de lo dolorosa que fueron, como Colombia va a construir verdad, ni justicia, ni reparación. Verá grave la señora que... No es justificando lo injustificable. No es negando los hechos. Es reconociéndolo por duros y dolorosos que hayan sido. ¿Dónde está Anita? Porque es que así de duro y así de doloroso fue el dolor de cada víctima. Y lo menos que esa víctima espera es que reconozcamos con respeto en la magnitud en la que ocurrió su dolor. Y que nos comprometamos a nunca volver a causárselo, ni a ella ni a nadie. Ese es el propósito al final de la reconciliación. La paz toma muchos más. Difícilmente puede haber paz en el país haya aún hoy en día 40.000 niños con hambre y con desnutrición. Eso es inaceptable, es éticamente inaceptable. Y eso no pasa como no pasa que tengamos 400.000 sin estudio ni trabajo, o como que tengamos a mujeres violentadas cada día. Esa es la verdadera pandemia de esta sociedad. La verdadera pandemia de una ciudad como Bogotá o Colombia no es por fortuna ningún virus. La verdadera pandemia de esta sociedad son las violencias de género, son las violencias contra las mujeres. Es que a las mujeres en las casas las golpeen y en la calle las atraquen. Eso pasa en magnitudes de cientos de miles de casos al año. Y superar esos hechos implica más, no menos compromiso democrático, más, no menos paz, más, no menos reconciliación, porque es únicamente perseverando con acción colectiva, con inteligencia colectiva, con profundización democrática, como vamos a lograr tener una ciudadanía, un Estado y un mercado que honre la inclusión política, la inclusión económica, la inclusión social que la Constitución del 91 previó. El marco de esta plaza nos recuerda temas y dolores que tenemos que honrar. La toma y la retoma del Palacio de Justicia, a todas sus víctimas. Nos recuerda también a los ausentes, a quienes ya mencioné. Nos recuerda también a millones de víctimas que también honramos y cuya memoria también respetamos y también queremos ayudar a construir y a honrar. Pero la memoria de todos ellos, de las víctimas del Palacio de Justicia, de quienes firmaron la paz y hoy no pueden conmemorarla, de quienes creyeron en esa paz y no sobrevivieron para
para disfrutarla, para construirla, para cultivarla. La memoria de todos ellos y ellas nos compromete aún más a recordar que cada día que pase, la decisión de haber hecho el primer proceso de paz fue la mejor decisión de los últimos 30 años para Colombia. Fue la mejor decisión para sus ciudadanos, fue la mejor decisión para sus protagonistas, fue la mejor decisión para las generaciones que estábamos ya vivas en ese momento y fue la mejor decisión para las generaciones que vendrán. Honremos siempre la memoria de la paz. A la guerra nada, a la paz todo. Muchas gracias. La alcaldía de Bogotá ha tomado la decisión de la Consejería para el Derecho de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación de promover, erigir un monumento memorial de ese hito histórico con los lingotes del material fundido con las armas que utilizó el M-19 mientras estuvo en la lucha armada. La alcaldesa y el doctor Antonio Navarro devuelvan los lingotes, son más y serán utilizados para conmemorar siempre ese hito histórico, pero sobre todo para invitar a la ciudadanía a seguir ese recorrido, ese camino que a veces parece esquivo, a veces parece difícil de consolidar la paz en nuestro país. Estos son algunos de los lingotes en los que se fundieron las armas que entregó en su proceso de desmovilización y desarme el M-19 en su momento. Esos lingotes han estado de casa en casa, es una historia fascinante que no vamos a dar a un momento. Esa historia estará también en toda la exposición que ustedes están mirando, estará en los próximos 46 días expuesta en nuestro centro de memoria del distrito, y con ellos construiremos un monumento a la paz de Colombia durante este cuatrienio y será parte de la memoria con la que honraremos a quienes en su momento optaron por la paz, la mejor decisión y el mejor ejemplo que pudieron dejarle Colombia, y que queremos no sea solamente una memoria privada de los miembros del M-19, sino que les agradecemos que dejen este testimonio histórico para que sea un monumento público, que las presentes y futuras generaciones sepan que en buena medida su bienestar, sus posibilidades de vida, mayores garantías de derechos vinieron de que en su momento hombres y mujeres valientes tomaron la decisión de dejar las armas y hacer la paz. Hoy, hace 30 años, ahí se empezó a andar el camino de la paz. Veníamos de días de violencia, 5 guerrillas, magnicidios, terrorismo y narcotráfico. Pero en tanto dolor, el cambio se hizo imparable. Los estudiantes se movilizaron y el país, el 9 de mayo de 1990, el M-19 firmó un acuerdo
Entonces la idea es hacer una réplica de esa espada de Bolívar con este acero, con una aleación de acero, una réplica de 12 metros de alto, ¿sí? Una réplica artística enterrada en una roca. Y el sitio se llamaría Plazoleta o Plaza para pensar en paz. Ese sería el nombre. Gracias, Un monumento a la reconciliación. Pero no es un homenaje al M, es un homenaje a la reconciliación, es un homenaje a los niños, es un homenaje a la democracia, es un homenaje al encuentro. La verdad, poder pasar esa página sabiendo exactamente qué ocurrió, por qué ocurrió, en qué circunstancias, y la garantía de que nunca va a ocurrir más. El padre Francisco de Rud tiene hoy la misión de coordinar un enorme grupo de trabajo y un enorme proceso social para tratar de construir ese relato histórico. Le agradecemos al padre Francisco por estar aquí con nosotros y le doy la palabra. Gracias. Gracias, amigas y amigos del M19, por invitarnos a los que venimos de parte de la verdad de las víctimas, de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, y sin haber participado en el partido de ustedes, vivir esta memoria tan profunda del día que ustedes le dieron esta contribución extraordinaria al país hace 30 años de firmar la paz. Gracias, alcaldesa, por haber enmarcado este momento de conversación, de encuentro, de conmemoración tan profunda en un escenario de paz y de reconciliación, y de establecerlo esto de manera particular en esta obra de arte que quede en el distrito. Yo tengo que hablarles desde lo que ya durante 2 años va cargando en nosotros, en este esfuerzo de la búsqueda de la verdad, la realidad del dolor de las víctimas, en esta espantosa tragedia de Colombia de más de 9 millones de víctimas que nosotros recogemos desde muy atrás, desde comienzos de los años 40. En medio de esa tragedia tan honda, el significado de la verdad que ustedes traen, tan honda, la verdad no solamente de las formas como los llevó al conflicto, convencidos que era necesario luchar hasta el final para que en Colombia hubiese verdadera justicia y se diesen los cambios estructurales que el país necesitaba, y la verdad del día que comprendieron que lo revolucionario para Colombia y el camino para los cambios de fondo que necesitábamos era el camino de la paz. Yo recuerdo, y algunos de ustedes aquí lo recordarán, como unos meses antes de la conmemoración de este día, 30 años antes, 30 años y 3 o 4 meses, en las montañas del Cauca, hicimos una celebración religiosa, y el tono de la celebración religiosa con los que estaban allí todavía con las armas era: hoy lo revolucionario en Colombia, lo grande, ya no son más las armas, la revolución es la paz. Y ustedes tomaron ese camino con gran determinación y se empeñaron en ello, recogiendo la verdad de todas las cosas que habían acontecido, sus momentos
grandes en Colombia cuando el M-19 movilizó a este país con pasión, con la pasión que no logró ningún otro grupo en armas en Colombia. Y el momento tan extraordinario, tremenda, terriblemente doloroso del Palacio de Justicia, que nos mostró las locuras de la guerra, hasta cuánta insania nos puede llevar a los seres humanos de todos los lados. Alcaldesa, usted ha dado un tono sagrado a esta reunión cuando nos dice: aquí están presentes las víctimas del Palacio de Justicia, las víctimas de todas estas guerras, las víctimas de los que murieron luchando por la paz. Yo quiero pedirles que en este contexto que va a tener tantos elementos fondos y que en su sencillez, sin embargo, llega a la profundidad del país y de la comunidad internacional, tengamos, entre otras cosas, 3 mensajes que a mí me parecen sustanciales. Primero, el mensaje de todos los que como ustedes han dejado las armas para continuar en la paz. Y hoy particularmente el mensaje para los hombres y mujeres de las FARC que dejaron las armas. Hay ya 188 de ellos asesinados, para que perseveren en lo que ustedes con tanto coraje hicieron. Todavía no podemos olvidar el día en que, asesinado Carlos Pizarro, Antonio y ustedes todos tomaron la decisión de continuar. Iban a tener otros dolores inmensos hacia adelante y sin embargo ustedes han sido grandes trabajadores por la paz en Colombia. Colombia sintió y comprendió lo que significaba vivir en paz y no quiere nunca echarse hacia atrás a pesar de todas las dificultades. Segundo, el mensaje a los que siguen en la guerra, al Ejército de Liberación Nacional y a todos los que todavía se empeñan en que por el camino de la guerra va a ser posible soluciones de fondo en este país. Y también el mensaje al Estado colombiano para que esa guerra pare entre nosotros. Cada día de guerra del ELN significa para Colombia la posibilidad, la altísima probabilidad de nuevas víctimas y la realidad de víctimas que se concretan de nuevo. Y luego más allá de ello, este grito para todos los que en Colombia perseveran en la venganza y perseveran en la decisión de romper la esperanza de los colombianos. Esta es una llamada para que la esperanza sea protegida y para que podamos realmente cultivarla y que este sueño tan grande de la paz y de la reconciliación sea realmente posible entre nosotros. Gracias por este evento, gracias por lo que significa, gracias sobre todo lo que esto importa para los niños y niñas de Colombia en el futuro, la posibilidad de tener un día el sueño profundo de la paz entre nosotros. Gracias, padre. Como lo han dicho los intervinientes en este evento, tomar la decisión de dejar las armas, de confiar en el Estado después de enfrentarlo, era una decisión valiente, era una decisión difícil, una decisión que tomó entonces, que tomaron todos los que conformaban la entonces organización del M-19, pero que lideraba un hombre como Carlos Pizarro León Gómez, que demostró tener en ese momento la visión, la valentía y el liderazgo para adoptar esa decisión, invitar a sus compañeros a adoptarla. Desafortunadamente, poco después fue vilmente asesinado y no pudo acompañar ese proceso que el hito histórico de la suscripción del acuerdo que se firmó hace 30 años en Colombia abrió y permitió. Hemos invitado a su hija, a la representante María José Pizarro, que ha tomado la bandera de la transformación social por la vía democrática y que hoy lo hace con lujo de detalles en la Cámara de Representantes, a que evoque su memoria y evoque la esperanza que todo esto tiene que representar para los colombianos. Representante. Bueno, muy buenos días.
en este día soleado que debe ser un mensaje, seguramente. Quiero saludar muy especialmente a todos los exmilitantes del movimiento 19 de abril, a los padres y madres que tengo en este camino que estoy recorriendo para ustedes. Por encima de cualquier cosa, mi abrazo y mi reconocimiento. Y un aplauso, por favor, de verdad, para todos ellos y ellas. También quiero darle un abrazo a los familiares del Palacio de Justicia, de los desaparecidos del Palacio de Justicia que hoy están aquí y que espero se pueda colocar cuanto antes la placa que tendría que estar allí en su homenaje y en homenaje a sus seres queridos, a quienes también hemos acompañado a conmemorar y a recordar siempre. Bueno, hace 30 años una generación de jóvenes pues dio un salto al vacío y se la jugó por la paz, por la dignidad, por la democracia. Generaciones enteras pudiésemos irrumpir en el nacional, pero que además sectores que han estado eternamente excluidos pudiesen hacer parte de ese relato nacional. Y bueno, estaban tan convencidos de la certeza de ese paso que hicieron una paz absolutamente generosa, a pesar de que se habían incumplido los pactos políticos. El M-19 fue y firmó la paz en un acto heroico. En aquel momento Antonio Navarro y mi padre viajaron aquí a la Plaza de Nariño para lograr desentrabar la paz que finalmente se pudo firmar el 9 de marzo, pero el 8 de marzo ayer dejaban las armas de manera simbólica en el caserío de Santo Domingo, Cauca. Y aquí hay, yo creo, elementos de la paz. Está por un lado la bandera que tiene la firma de casi todos, en las que Carlos Pizarro envolvió su pistola a 9 milímetros. Está la funda en la que debe estar en alguno de esos lingotes, fundida como debía ser. Y está el sombrero de Carlos Pizarro, que fue un símbolo y es un símbolo de paz. Y hay otra que es inmaterial, y es ese nuevo contrato social que quienes estamos en el Congreso de la República defendemos cada día con dignidad y con valentía. Pero bueno, cuando hablamos del M-19 no estamos hablando de una historia de un pequeño grupo. Cuando hablamos del M-19 hacemos y estamos recordando y estamos apropiando una historia que es de todos los colombianos, porque hubo una búsqueda de la paz que no empezó el 9 de marzo de 1990, sino que se gestó antes. Entonces, no recordar hoy a hombres y a mujeres como Jaime Bate Mancayón, como Álvaro Fayad, como Iván Marino Ospina, como La Chiqui, como Pedro Pacho, como Gustavo Petro, pues creo que no tendría ningún sentido, porque esta es una historia que hoy le pertenece a Colombia, pero que tuvo unos rostros, que tuvo unos gestos y unos rostros y unos nombres. Yo creo que debemos darles nuevamente su lugar a todos aquellos hombres y mujeres que murieron en la construcción de esa paz y de una democracia real y una democracia integral e incluyente, y no la democracia formal que tenemos. Hace 30 años se vivió un momento de incertidumbre total, de incertidumbre porque se había dado un gesto inmenso que permitió la irrupción de nuevas voces y de nuevas formas políticas y de nuevos liderazgos, pero también porque su líder fue asesinado, quien ayudó, o más bien quien lideró esa paz, que fue acompañada obviamente por todo un movimiento y que además tuvo un gesto único. Fue una paz que se votó en democracia. Todos votaron si querían dar el paso hacia la paz o si seguían en la guerra, y la votación fue unánime. Hubo un voto en contra y otro que fue nulo porque votaron que sí y que no. Entonces, pues bueno, esos dos votos frente a toda la integralidad de un movimiento dieron cuenta que no solamente era la voluntad de un hombre,
sino que era la voluntad de un grupo de hombres y de mujeres que, recordando también a quienes se habían dejado la vida en esa paz, daban un paso hacia adelante. La incertidumbre estuvo porque el líder que firmó la paz pues fue asesinado 45 días después. Cuando uno recorre este país y habla con sus gentes, la gente piensa que fue mucho más tiempo la vida política de Carlos Pizarro, pero no, fueron 45 días el espacio de legalidad. Y ahí se vino un momento enorme de decisión, y era si continuaban en la paz o volvían a la guerra. Pues la decisión unánime también, valerosa, valiente, porque en ese momento la paz fue dolorosa para muchísimos de nosotros, fue seguir en la paz. Entonces Colombia dio también un mensaje, y es un mensaje que debemos aprender hoy, y es que a pesar de la paz, en Colombia hay una trágica situación, y es que la guerra y la paz pueden convivir, y han convivido los últimos 30 años. Hoy estamos ante un momento único y especial, como el que se estaba viviendo en ese momento, y es la posibilidad de avanzar hacia la paz, ojalá con el ELN también, de materializar la paz con la FARC, y que el legado de Colombia sea la paz y no los ciclos eternos de la guerra. Hoy nuestra generación les pide a quienes están en los escenarios de poder, se confronta también de manera resistente, de manera digna, de manera resiliente. Las generaciones que le sobrevivieron a la guerra y que le siguen sobreviviendo a la guerra, le exigen también a esa clase mezquina, a esos clanes políticos, que nosotros no seamos las generaciones de la guerra, que podamos ser, como nos hemos y como lo hemos decidido por lo menos desde hace 30 años, ser las generaciones de la paz y para la paz. Las mujeres también decimos que no parimos hijos para la guerra. Pues bueno, los jóvenes de entonces que tenían 39 años, 40 años, tienen su relevo generacional hoy, que somos nosotros los que tenemos precisamente 39, 40 años. Recogemos con dignidad esas banderas, recogemos con toda la entereza, levantaremos nuestra voz todas las veces que sea necesaria para exigir que la paz sea el espacio que merece Colombia y que merecen las futuras generaciones, para que irrumpa un relato completamente diferente, para que irrumpa la integración de los pueblos, para que irrumpa la democracia real, para que irrumpa la posibilidad de que los territorios dejen de ser escenarios de fragmentación y para que irrumpa el campesinado, para que irrumpa la riqueza de nuestros territorios, para que podamos por fin construir a través de esa revolución cultural que estamos gestando la posibilidad de una nueva Colombia, de un nuevo relato nacional, un relato nacional que por sobre todas las cosas debe integrarlos a ustedes, los eternos rebeldes. Mi gran abrazo, todo mi reconocimiento, y sepan ustedes que tienen una voz, muchas voces de sus hijos y de sus hijas dignas en todos los espacios de representación de la política, de las comunidades y de los liderazgos sociales que se nos abran y que nosotros seguiremos abriendo. Muchas gracias. Mi reconocimiento a ustedes. Un mensaje musical que le han encomendado a Batier, un músico que hizo parte de la organización del M19, del grupo Génesis, del grupo Mecánica Nacional. Nos echó el sol y el trabajo. La colina de la Sí.
La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila solo en las mentiras y en un bolsillo tiene amor y alegría, la guerra y la poesía. Hacer bien en este mundo al revés. Busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, llorando en un rincón de la vida. Muchas gracias. Saludos a todos los abriles, no se les olvide el sancocho. Gracias. Gracias. Si hay alguien a quien los colombianos tenemos que agradecerle su compromiso con la paz, su compromiso sí para hacer política en el marco de la democracia, sin dobles agendas, sin ni absolutamente ninguna duda ni justificación que permitiera siquiera pensar volver a la violencia, es Antonio Navarro. Antonio Navarro no solamente lideró al grupo del M-19 después del asesinato de Carlos Pizarro, sino que se convirtió también en el líder de los procesos políticos que han venido después para bien del país, fundamentalmente la Asamblea Constituyente que se reunió en 1991 y que él presidió con Horacio Serpa y Álvaro Gómez. Antonio, un saludo queremos suyo en este evento. Buenos días, ¿cómo están? Un poquito de sol y eso tiene una ventaja. Un saludo a todos los que están aquí en la mesa. Volver a repetir que el acuerdo de paz de 1990 del 9 de marzo fue el primer acuerdo de paz de Colombia y América Latina contemporánea. Sin duda alguna, fue el antecedente de lo que después siguió en el país y que aún no termina. El M-19, sumándome a
María José, que ya hizo una lista, pero a dos que tuvieron que ver con esa paz en dos momentos históricos distintos. Primero, Jaime Bate Mantallón, que en 1980, al final de la toma de la Embajada de República Dominicana, propuso por primera vez una paz en Colombia. En su momento decía que eran 3 puntos los de esa paz: levantamiento del estado de sitio, amnistía general y sin condiciones y diálogo nacional. Pasaron 10 años para que esa propuesta de paz se concretara, y el líder de esa propuesta de paz se llamó Carlos Pizarro León Gómez, quien nos condujo, nos dirigió a los del M-19 a la firma de esos acuerdos de paz el 9 de marzo de 1990, aquí en la Casa de Nariño. Claro, esos acuerdos de paz después tuvieron resultados con otros grupos guerrilleros: el EPL, el PRT, el Tintindame, la Corriente de Renovación Socialista. O sea, de 6 guerrillas que había en el país, 4 y 1/3 firmamos acuerdos de paz en 1990 hasta el año 2000. Y luego, bueno, vino la firma del acuerdo de paz con las FARC en el 2016, ya en unas circunstancias distintas. Yo quiero sintetizar unas características del proceso de paz con el M-19 del acuerdo que se firmó. Primero, su simplicidad. Es un acuerdo simple, que tiene básicamente la posibilidad de participar en política, pero después hay un indulto y el desarme del M-19. Casi nada más quedó en ese acuerdo de paz, y esa simplicidad es una característica de la paz del M-19. Segundo, la casi absoluta unanimidad en apoyo de la gente colombiana a ese acuerdo de paz. Muy pocas voces, casi ninguna, se alzaron contra ese acuerdo de paz. Circunstancia muy distinta a lo que está sucediendo en este periodo de la vida nacional. Tercera, reconciliación. Usando las palabras del Padre Nuestro, que dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Pedimos perdón, volvemos a hacerlo todas las veces que sea necesario, y perdonamos a quienes nos agredieron de manera injusta, porque también sufrimos agresiones de esa naturaleza. Y eso llevaba a una reconciliación bastante general en ese momento de la historia nacional. Y cuarto, una muy venturosa coincidencia histórica. Coincidimos con el movimiento de la séptima papeleta, y eso llevó a la Asamblea Constituyente de 1991, donde teníamos 1/3 de los constituyentes por voto popular. De modo que esas son las características de ese acuerdo de paz. Creo que esas características no son fáciles de repetir, no son fáciles de que puedan volver a lograrse, y son distintas del actual acuerdo de paz con las FARC y de sus desarrollos. Creo que quienes piden qué cosas podemos nosotros dar por consejo o de qué manera comparar los procesos, simplemente decirles: cada momento histórico es distinto, cada momento histórico tiene sus condiciones. Las nuestras fueron esas y nos funcionaron, y estamos orgullosos de haber tomado la decisión de haber continuado ese proceso de paz después de la gravísima agresión contra Carlos Pizarro, que en abril de 1990 fue asesinado de manera vil y cobarde. Y nosotros dijimos: la palabra de Pizarro se cumple, palabra que sí, y seguimos cumpliendo. Finalmente, decirles un monumento a la paz. Esos lingotes de acero los tuve en los primeros años en mi casa. Después, cuando me fui como candidato a la alcaldía de Pasto de los días Jair los ha tenido guardados, bien guardaditos, a lo largo de estos 30 años. Pero ya es hora que esos lingotes, que no son 3, por supuesto, que son 4 toneladas o más de 4 toneladas de acero, se conviertan en un monumento a la paz en Colombia. Lo intentamos varias veces en el pasado, estamos seguros que esta vez sí lo vamos a hacer, y vamos a tener la espada en la piedra como el monumento a la paz de Colombia, como un símbolo de que sí se puede y de que esa paz
es una realidad para el futuro de Colombia. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Hemos exaltado, como seguramente es justo haberlo hecho, la valentía, el coraje de los hombres del M-19 que tomaron la decisión de dejar las armas y después su compromiso por cumplir con ese acuerdo. Pero del otro lado había también un gobierno que tenía que tomar también una decisión tanto o incluso más valiente que esa, que era asumir el liderazgo del primer acuerdo negociado para la desmovilización de una guerrilla en Colombia, el primer acuerdo de paz. Era el gobierno del presidente Virgilio Barco, y dentro de ese gobierno una persona que tenía la profunda convicción democrática y la visión de Rafael Pardo fue el que pudo llevarnos a ese final feliz de que el 9 de marzo de 1990 se firmara ese primer acuerdo de paz en Colombia. A él un aplauso, por favor. Invito al doctor Eduardo Díaz a leer unas palabras en nombre del doctor Pardo. Señora Claudia López, alcaldesa. Señor Vladimir Rodríguez, alto consejero para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Laura, cuya presencia es el recuerdo 30 años después de Carlos Pizarro León Gómez. Antonio Navarro, Vera Grave y demás miembros del M-19. Compañeros de la administración Barco, Héctor Riveros, señoras y señores. Carlos Pizarro León Gómez, comandante del M-19, afirmaba hace 30 años ante el presidente Virgilio Barco que en nuestro país estaban pasando cosas. No le faltaba la razón. Un día como hoy, hace 3 décadas, los colombianos recibimos la llave que cerraba la puerta de la guerra, abrazaba la esperanza y abría las fronteras para la democracia. La palabra paz adquirió entonces un nuevo significado. Si hay un elemento integrador de las generaciones aquí presentes, la mía, la de Claudia o la generación de la Constitución de 1991, ha sido una incesante búsqueda de la paz. Sellar un acuerdo con el M-19 no era firmar un pacto entre contrapartes históricos, sino más bien pavimentar por la vía del diálogo y la democracia los cambios institucionales y constitucionales que reclamaba Colombia, más allá de aquellas vagas figuras retóricas, algunas de ellas tan omnipresentes en nuestra historia. Hace 3 décadas demostramos con el M-19 que la paz no era mirar hacia atrás para recriminar por la historia que nuestras generaciones habían estado condenadas a vivir, sino más bien que silenciar las armas era una oportunidad para darle significado a los postulados muertos de la democracia. Sentarse a dialogar con una de nuestro sistema democrático era la oportunidad de deslegitimar la violencia y convertir la resolución de conflictos en un ejercicio pedagógico, ampliación y consolidación de los verdaderos sostenes de la democracia, los valores democráticos. No es una extraña coincidencia que desde entonces la paz se haya convertido en una política pública de todos, absolutamente todos los presidentes de Colombia. Ese cambio discursivo con acciones y hechos fue lo que logramos un 9 de marzo de 1990, cuando en una sobria ceremonia en el Palacio de Nariño, Virgilio Barco y Carlos Pizarro León Gómez
sellaron el primer acuerdo de paz del siglo XX. Fue en ese momento que Colombia dio un paso para dejar atrás la polarización y hablar de tolerancia. Fue la ocasión para dejar de lado el discurso de los derechos abstractos y avanzar hacia la garantía real y efectiva de las aspiraciones y obligaciones del Estado y la ciudadanía. Este huracán terminaría con la 7ª papeleta, donde participaría Claudia, y el llamado a una constituyente. Ese 9 de marzo, el presidente Barco dijo que la firma del acuerdo era, comillas, el primer ejemplo de un proceso en el cual se ha alcanzado suficiente consenso entre el Estado y una organización armada en actividad. Quienes en el pasado intentaron modificar el sistema político y social por medio de las armas, hoy, decía Barco, hoy encuentran el camino para defender esos ideales dentro de la democracia. El M-19 interpretó con realidad esas voces de cambio. Se equivocan quienes creen que este grupo ha dejado sus ideales. No tienen por qué hacerlo, cierra comillas. Terminaba Barco diciendo, abro comillas, ciudadano Carlos Pizarro León Gómez, ciudadano Antonio Navarro Wolf y demás integrantes del M-19, bienvenidos a la democracia, cierro comillas. Desde entonces el M-19 ha estado en la democracia y le ha cumplido a la democracia, porque pese a las afrentas y no menos obstáculos, los integrantes del M entendieron que más valían los votos en la democracia que las balas en el conflicto. Desde ese día, Pizarro, Navarro, aquellos que hoy están ausentes y muchos que nos acompañan en este auditorio y en este evento, le apostaron al futuro para defender sus ideales dentro de la democracia y enaltecer así el debate de la política en Colombia. Si hay alguien que hoy es el gran ausente en esta conmemoración, pero a quien le debemos gran parte de nuestro regocijo, es a Carlos Pizarro León Gómez. Dicen que en la mesa se conoce al caballero, y fue a lo largo de 14 meses intensos de diálogo que negocié con un hombre firme en sus convicciones, leal en sus apreciaciones y visionario en sus postulados. Cuando se firmó la paz, Pizarro hablaba de cómo habíamos llegado después de tantas dificultades a la firma de un proceso de paz donde se había puesto a prueba la unidad de los colombianos. Unidad que hoy está hecha a pedazos y que debería convertirse en el desafío del que hablaba Pizarro entonces, comillas, pensar en una paz más grande e incluyente que no han entendido ni antes ni ahora sectores distintos a quienes hemos tenido la certeza de la negociación y la reconciliación como el único camino para acabar con la guerra, comillas. Hoy, 30 años después, creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Pizarro y a quienes creemos en la paz es precisamente seguir creyendo en la paz, porque la paz no llega de la noche a la mañana. Lo decía Pizarro, quien sería meses después asesinado por los mismos guerreristas de siempre. La paz implica el sentir con pluralismo. La paz es apropiar los valores de la tolerancia, la preservación de las libertades y la promoción de los derechos. Firmar y cuidar la paz es entender de una vez por todas que esta no es una bandera partidista, sino la punta de lanza de la verdadera justicia social. La paz es preservar la vida para que ésta no siga siendo asesinada en primavera. Muchas gracias, Rafael Pardo Rueda. Gracias, Rafael, gracias, Eduardo. Un mensaje musical ahora de César López. Sí, hola. Buenos días. Cuando Gina me llamó para participar en esta conmemoración, yo recordé que hace algunos 10 años, más o menos, alguien me contó una anécdota a la firma de este acuerdo de paz. Una anécdota que a mí me ha acompañado mucho y que me inspira mucho todavía
en la reflexión sobre el papel que tenemos los que hacemos música o artes. Yo no sé si esta anécdota sea cierta, yo creo que sí, pero alguien que estuvo allí en una finca con Carlos Pizarro cuenta que lo vio una noche con una máquina de escribir. Y escribía y escribía, y mientras escribía escuchaba en una vieja grabadora una canción. Y que la retrocedía y la volvía a poner y seguía escribiendo y la retrocedía y la canción. Y él insistía en esa canción. A la mañana siguiente él se levanta la gente y les dice, bueno, prepárense porque vamos a firmar la paz con el gobierno nacional. Eran los finales 89, 81, sí, 88. Y entonces siempre me he preguntado no solo qué canción sería, sino qué papel jugaba la canción en ayudar, en acompañar la toma de una decisión tan delicada y tan importante. ¿Cuál fue esa misión que cumplió ese dispositivo que llamamos acompañar las emociones de un hombre que en ese momento tenía una responsabilidad que transformaría la vida de muchas? Y eso me ha mantenido a mí no solo persiguiendo esa respuesta, sino sabiendo que nuestra responsabilidad también desde estos pequeños objetos será siempre acompañar las emociones para que el país tome la decisión de la paz. Y me voy a permitir entonces cantar esta canción, que espero salga bien. Tiene solamente unas horitas. Bernardo Jaramillo, Álvaro Gómez Hurtado, Yami Leguera, José Antequera, Rodrigo Lara Bonilla, Luis Eduardo Guerra. Si hablamos nos matan, y si no hablamos, Cristina Bautista, antes de desaparecer. Como Mario Calderón, como Elsa Alvarado, esta mierda cambió. María del Pilar Hurtado, Jaime Garzón, Amado Torres hace una semana en apartado, Manuel Cepeda, Luis Carlos Galán, Isaías Duarte Cancino y Silvia Duzán, Enrique Loumurtra y Diana Turbay. Enrique Loumurtra y Diana Turbay. Don Guillermo Cano en El Espectador también, ¿no? Mateo y Margarita, Natalia y Rodrigo. Don Guillermo denunciaba el genocidio. La Guardia Indígena cayó en el Hibernal. Alexander Parra y Dimar Torres de las FARC. Yo volveré a callar, yo volveré a llorar. Y volverán a imputarme la realidad.
persistir y seguir y seguir y seguir y seguir hasta que esta vaina cambie, hasta que esta vaina cambie. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Gracias, César. A Vera Grave, representante del M, de una declaración 30 años después de la firma del acuerdo que permitió la reincorporación de ese grupo a la vida civil y democrática de Colombia. Bueno, los organizadores y organizadoras desearon escribir una declaración que es corta, concisa y que busca resumir como el sentimiento y el sentido de esta celebración. Celebramos hoy 30 años del mayor mito de una Colombia condenada a la vida. Debemos esta paz a todos aquellos que le apostaron de muchas maneras y en todos los tiempos que no enumeramos están en nuestro corazón. Pero en esta fecha rendimos sobre todo homenaje a Carlos Pizarro, que fue capaz de atreverse a abrirle paso a una paz cada vez más incluyente, que dio impulso, junto con los jóvenes que promovieron la séptima papeleta, a la convocatoria de una asamblea constituyente. Por eso nos llena de orgullo que hoy la generación que creció con este proceso y con la Constitución del 91 esté al frente de los destinos de Bogotá. 30 años después de haber firmado el acuerdo, estamos acá con lo que hemos hecho, construido, con lo que logramos y lo que no logramos, pero sobre todo con el aprendizaje y la convicción que será real y duradera si logramos que se convierta en mentalidad, cultura y práctica en nuestra vida cotidiana, en la casa, en la calle, en la escuela, en el trabajo y en nuestra ciudad. Sobra refrendar nuestro compromiso porque en estas 3 décadas lo hemos demostrado con creces. Pero seguirá siendo nuestra obsesión inclaudicable contribuir a que la paz con democracia sean una realidad de todos los días en la vida de esta ciudad y de este país, en las tantas posibilidades que existen. Saludamos a la alcaldía de Claudia López como parte de su compromiso de gobierno con esta ciudad como territorio de hacer por fin realidad la construcción de un monumento hace ya 30 años, en un espacio que será homenaje a la reconciliación y que convoque a pensar y a respirar en paz. Muchas gracias. Gracias, Vera. Vamos entonces a dar por terminado esta parte del acto de conmemoración de los 30 años de la firma del acuerdo que permitió la reintegración a la vida democrática de los miembros del M19. A todos muchas gracias. Los invito a que permanezcan un momento en el escenario porque vamos a hacer una foto. Nuestro reportero de La Paz, Jesús Sabat, está por ahí y quiere hacer un registro gráfico de este evento.